working with me with the top communion, which is so la important. koinonía, With that communion, de with spending la- time, de la comunión que nosotros como cristianos vamos desarrollando. with that communion that us as Christians begin Amén. to develop. Amen. El apóstol Pablo The Apostle Paul trabajaba mucho por esta comunión. worked a lot with this type of Viajaba de communion. un lado a otro, llevaba la palabra, He would travel from one place to another. He would take the word. enseñaba sobre cómo vivir. He would teach on how to live. Dejó una carta maravillosa He left a marvelous letter sobre la convivencia. Bueno, deja varias cartas, pero una de ellas hablando de la convivencia, no solamente en la iglesia, sino en la familia, en la One sociedad. of the letters that he wrote is about living together, not only as a church, but as a society, as a family. Por eso, una frase que encierra un poder extraordinario para los hijos de Dios es precisamente la comunión, ¿verdad? La koinonía. The true communion in the unity with the family is with the community. La of church. verdadera comunión en la iglesia se da en virtud del vínculo perfecto que nos une a nosotros. The true communion at the church is the virtue that unifies us in perfection. Hace muchos años me acuerdo que compartí un tema que tenía que ver con el vínculo perfecto. The last Sunday I shared about that perfect union. Levante su mano al cielo y diga Lift el up your hands amor, and say the love. el vínculo perfecto. That is the union. Amén. The union that's El perfect. amor. No se puede suplantar. De hecho, el You apóstol can't Pablo, supplement it. enseñando hasta lo sobrenatural, los dones, The Apostle Paul would teach about the supernatural, the lo gifts, profético, the lo prophetic, milagroso, the miracles. recalca, resalta He makes an emphasis que el on amor está por encima, that love is above all por that, encima de todo eso. above all of that. Por eso él habla y dice que es el vínculo perfecto, el amor. That's why he says Amén. that it is the perfect ¿Cuánto union. experimentan el amor de Dios? How many of you experience the Y love of sabe God? que una de las claves para poder desarrollar You know, the keys to be able to develop it es la comunión, is the communion. porque en la comunión es donde se va desarrollando ese amor maravilloso. Because in the communion is how you develop the marvelous love. No es en otro lugar, sino en la comunión, It's not in any other thing but in communion, ¿verdad? En la unidad del cuerpo. in the unity of the body. Por eso el apóstol escribiendo en Colosenses capítulo 3, versículo 13, That's habla it. de la convivencia. In Colossians 3:13. Dice, lo leo y después lo lees vos o lo vamos compartiendo, como vos quieras. ¿Cómo te sentís más cómoda? Ok. Dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, levante la mano y diga conmigo, no tengo quejas. Say with me, I have no complaints. Es difícil vivir sin queja, ¿no? It's difficult to live without complaining. Más porque cuando mejor estamos viviendo es como que más nos quejamos. It seems that as we live in a better life, we complain a little more. Ese pensamiento no es mío, That's not my thought. es un pensamiento de un filósofo. That's a thought of a philosopher. Y uno de los filósofos más reconocidos, And a philosopher that's well known, ¿verdad? Que hablaba precisamente del confort, de la comodidad. that he would speak on the comfort of being comfortable. Por eso, levante la mano y diga conmigo, That's la, right. la queja se va de mi vida. Lift up your hand and say, complaints, it leaves my life. Porque No me complain. es bastante desagradable encontrarse con una persona y empezar, che, qué mal que está la cosa. It's very displeasing meeting Qué someone difícil and them que saying, está. oh man, things are tough. It's not Digo, good. queja. Say with me, no more. Amen. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Todo este versículo All of these verses, es una enseñanza tan profunda, it's a profound teaching. ¿verdad?
que al practicarla, that in practicing, de repente nos damos cuenta que vamos creciendo. we begin to realize that we go growing. Pero en la vida espiritual a veces nosotros creemos que el crecimiento es rápido. But El we think crecimiento in the rápido no existe. spiritual life, we think growth is fast, but there's no fast growth. Podemos agarrar a uno de los niños We can grab one of the kids y darle la mejor and alimentación, give them the best food, la mejor nutrición, the best nutrition, pero va a ser cuestión de tiempo, but it's just a matter of time, no de lo que nosotros le impongamos. not about what we impose. Va a ser cuestión de tiempo, It's a matter of time, ejercicio, exercise, práctica, practice, ejecución. to execute. Esas tres palabras me vinieron ayer en un momento. Those three words came to me in a moment yesterday. Y yo decía, Señor, ¿qué es? And I said, Lord, what is this? Nosotros tenemos muchas oportunidades para ejercitarnos. We have many opportunities to exercise ourselves. Tenemos muchas oportunidades para practicar. We have many opportunities to practice, Pero tendremos pocas oportunidades para ejecutar. but we would have few opportunities to execute. Pocas oportunidades para ejecutar. Few opportunities to execute. ¿Dónde lo encontramos? Where do we find it? En toda la enseñanza de la palabra de Dios, And throughout the whole teaching of the Word of God que nos enseña a practicar, that teaches us to practice, a ejercitarnos to exercise ourselves, y a estar preparados and to be prepared para cuando tengamos que ejecutar algo. until when we have to execute something. Dios lo lleva a José a Egipto God takes Joseph to y lo hace Egypt practicar and he makes him servicio, service, generosidad, generosity, honra, honor, respeto, respect, sin todavía él recibir nada, without him having to receive anything porque estaba en la cárcel, because he was in jail. pero él tenía que respetar la autoridad He had to respect the authority y estaba ejercitando eso. and he was exercising that. Pero cuando llegó el momento de la ejecución, But when the time came to cuando llegó el momento señalado, when it was the moment that ¿verdad? was singled No out, titubeó, he didn't stop. estaba preparado, He was prepared. estaba formado He was formed para hacer lo que Dios quería hacer to con él. do what God had Levante planned la with him. mano y diga conmigo, Lift up estoy your hand and say, practicando, and I am practicing. me estoy ejercitando I am exercising para ejecutar algo. to execute Y something. levante bien alta la mano And y diga, lift up your y hand Dios very me va a high usar and say, and God will use para me su propósito. for His purpose. Nada lo podrá frenar, Nothing will stop Him. nada lo podrá detener, Nothing will detain it. porque Dios lo determinó. Because God has determined Amén. it. Si quiere dar un Amen. aplauso, puede dar un If you want aplauso to al Señor. praise, Y estamos. there we go. Por eso este versículo que compartimos es de una enseñanza extraordinaria para nuestro crecimiento. This is why this verse is so important that we share Colossians 3:13. Sin olvidarnos Without forgetting de lo elemental, de lo básico, of de the lo elementary, of fundamental, the basic, of the foundation. que es algo que nosotros como evangélicos tenemos la tendencia Like God, people in the church, we have tendencies a buscar una mayor profundidad, to seek a greater profoundness, mayor revelación, a greater revelation, y nos olvidamos de and lo we básico, forget of the basics de lo que enseñó Jesús. of what Jesus taught. Diga conmigo, el arrepentimiento, The repentance fundamental, is fundamental. el recibir a Cristo, To receive Christ, ¿verdad? El bautismo, the baptism. es tan básico, It's so basic, pero lo pasamos por alto. but we overlook it. A veces creemos Sometimes we think que ya todo el mundo lo sabe that the whole world already y knows it, nosotros necesitamos hacer el énfasis but we need to make the en esos emphasis pasos fundamentales. in those fundamental steps. Claro, soportando unos a otros, That's why supporting one another, ya es en la comunidad, en la it's comunión. already in the community, in the communion. Ahí se va formando el carácter, That's where the characters se va develop. desarrollando el carácter. The characters developed. Me gusta la Biblia Nueva Traducción Viviente, I like the New Living Translation que el mismo versículo that the same lo verse dice de otra manera. says it in a different way. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Be comprehensive of each other's faults. Sean comprensivos. Be comprehensive. Pero tendemos la tendencia a juzgar. But we have tendencies to Nos judge. cuesta mucho tiempo, muchas veces aprender And sometimes it costs us a lot of time to understand, a ser comprensivos. to be comprehensive. Porque no sabemos lo que está
pasando la otra persona. Because we don't know what the other person may be going through. No sabemos la situación que está viviendo. We don't know what the situation that they may be living. Yolanda hoy no vino, pero Sholanda didn't come here today, la semana but pasada o la anterior conversando algo, last week or the week before we were aprendí algo talking. de ella. I learned something of her. Estábamos en la... llegaba a la reunión She was getting to the service y estaba mal. and she was upset. Se había tenido problemas con los papeles. She had a problem with her papers. En la casa oramos después en la semana At the house we prayed throughout the week porque la persona que le estaba haciendo los papeles como que la engañó, because the person that was doing her papers lied to her. ¿verdad? Y uno conoce o va conociendo algo de las leyes y sabe qué se puede y qué no se puede hacer. And the person that begins to learn of the law knows what to do and what not to Vos te do. vas a acordar, Silvina. Y esa persona le tomó el dinero, hizo una cosa That que no tenía que person hacer, took that her money no and did cumplió. something, didn't fulfill what they needed to do. Pero ella de repente en la conversación But all of dijo, a sudden in the conversation she said, quizás estaba pasando por un problema difícil. maybe I was going through a difficult problem. Quizás la Maybe, situación de ella no era fácil. maybe the lady's situation wasn't easy. Y yo en ese momento me di cuenta qué linda forma de reflexionar. At that moment I realized what a beautiful way to reflect. Qué lindo análisis que hizo de la situación. Analysis that she did of the situation. ¡Wow! Wow. Me enseñó. She taught me. Y así vamos aprendiendo uno de otro. And that's how we learn from one another. ¿Verdad? Right? ¿Cuántos van aprendiendo? How many of you are learning? Porque dice, de la manera que Cristo, perdón, la otra versión dice, y sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Perdonen. And forgive anyone Y who eso, offends you. en la comunidad In the o community, en la comunión, or in the communion, es una de las cosas que vamos aprendiendo. it's one of the things we go learning. Es como que nos vamos puliendo. It's like we're getting polished. Es como que va en el roce uno con otro. It's like when you brush with one another. Por eso los miembros no pueden estar separados. That's why the members can't be No separated. existe una iglesia desmembrada. There's no church that exists that is dismembered. Porque unos con otros se necesitan. Because for one another we need each other. Para practicar el amor, To practice the love, la the comprensión. comprehension. Porque si una persona vive sola, Because a person lives alone, no tienen con quién pulirse. they have no one to polish ¿Verdad? himself. La Biblia dice hierro con hierro So the Bible says iron with se iron, abusa. it gets Saca filo. sharpened. Por eso dice, así que ustedes deben perdonar a otros. That's why you have to forgive anyone. El perdón. Sobre todo, And remember, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. Perfecta armonía. Perfect Por harmony. eso la función del Espíritu Santo en nosotros es producir el carácter de Cristo. That's why the function of the Holy Spirit in us is to produce the character of Christ. Es algo que es progresivo, It's something that's progressive, que se hace con el tiempo that it's done y que no over es time, inmediato. and it's not immediate. Y en la comunidad, en la comunión, In the community, in the communion, el mundo va viendo el amor de Dios. the world begins to see God's love. Las personas van viendo. The people begin to see. El apóstol Pablo decía que somos cartas leídas, The Apostle Paul said we were like red letters. ¿verdad? Y sobre todo el apóstol Pablo hablaba en un versículo que me llamó mucho la atención, The Apostle Paul wrote it in a verse that porque él caught my habla attention. que a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, It says that as we go knowing the Lord, la gloria de Dios va resplandeciendo en nuestro the rostro. glory of God begins to make our face shine bright. Y el apóstol Pablo menciona And the Apostle Paul mentions lo que le pasó a Moisés. what happened to Moses. Cuando Moisés estaba en el monte When Moses was on the por mountain 40 días for 40 days, y descendió, and he descended, su rostro his resplandecía. face was shining. Pero lo más interesante But the most interesting es que el part pueblo, is that the people, en vez de imitarlo, ¿verdad? instead of Le imitating, pidió que se tapara el rostro. they asked him to cover his face. Le pidió que se cubriera. They asked him to cover. Y con el tiempo esa gloria se fue And desvaneciendo. over time, that glory began to go Pero away. Moisés seguía con ese velo. But Moses continued to have that veil. Ahora Pablo usa ese ejemplo Now Paul uses that example para hablar del velo que se fue quitado de nuestras vidas. to speak of the veil nuestros that was ojos. taken away from our eyes. Haga así con la manito y diga conmigo, el velo fue Do with corrido. your hand to say the veil was moved.
Y en una de las cosas que se manifiesta que ese velo fue corrido, And one of the things that is manifested that the veil was moved es que podemos vivir en comunión, is that we can live in communion porque somos perdonadores, because we are forgiving, porque empezamos a conocer because we begin to know a través de la palabra de Dios through the Word of God los pasos que debemos dar. the steps that we need to take. En la comunión con Dios In the communion with God, recibimos we receive la verdad de la palabra de Dios. the truth of God's Word. Pero eso sucede en la comunión. But that happens in the communion. ¿Por qué hago énfasis tanto en la comunión? Why do I make a huge emphasis on the communion? Porque la iglesia debe vivir en comunión. Because the church has to live in communion. Pero la comunión es algo que practicamos fuera del edificio, But the communion is something that we practice outside of the building, donde lo practicó el mismo Jesús. that Jesus himself practiced. Porque dice Mateo 4:4, muy conocido, Matthew 4:4 says, y él respondió y dijo, escrito está, Jesus answered, "It is written, no solo de pan vivirá el hombre, man shall not live on bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but on every word that comes from the mouth of the Lord." Porque esta frase me encantó And I love this y la quería phrase, compartir. and I wanted to share it, Porque la verdad que transforma, because the truth that el transforms, crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. it's the spiritual growth that is a process that replaces the lies with the truth. Vamos aprendiendo a responder con la verdad. We begin to learn to respond with the truth. Vamos aprendiendo a responder como Dios nos enseña. We begin to learn how to respond how God teaches us. Jesús, cuando se enfrenta en la tentación, When Jesus is confronted with temptation, Él le dice, escrito está, he says, "It is written. escrito está. It is written." Y cuando nosotros nos reunimos en la comunidad, en la comunión, And when we get together in the communion, in the Dios community, nos habla por la palabra. God speaks to us through the word. Dios se manifiesta. God manifests. Dios ministra en nuestros God corazones. ministers to our heart. Levante su mano y diga conmigo, en Lift up esta your hand and mañana say, "And this morning, el Señor ministra the Lord ministers poderosamente in a powerful mi way corazón in my heart, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus." Y uno va siendo transformado And por one la palabra. begins to be transformed ¿Cuántos by lo the creen? word. How many of you believe ¿De it? verdad lo cree? Are you truly Esto es believing it? importante poder practicarlo, This is important to be able to practice it, desarrollándolo to develop it en todo momento, in every en moment, todo lugar. in every place. Jesús lo practicó en el desierto, Jesus practiced it in the desert, pero estaba preparado. but he was prepared Practicarlo, to practice, vivirlo cada día, to live it every day, experimentar cada mañana, to cada tarde. experience every morning and afternoon, Estar abierto a lo que Dios quiere hablarnos, enseñarnos. to be open to what God wants to teach us and speak. No es que el Señor estaba diciendo, deja de comer. It wasn't that the Lord was telling him to stop Él eating, estaba en una misión but he was on a mission, especial. a special mission. Pero lo que el Señor estaba enseñándonos con eso What the Lord was teaching us with that es que al prepararnos con la palabra, was that when we prepare ourselves with the al Word, conocer la palabra de to Dios, know the Word of God, al pasar tiempo con la palabra, to spend time with the Word, se nos abre el entendimiento. our understanding is opened. Vamos comprendiendo We begin to y comprehend, tenemos la respuesta justa. and we have the right response. Por eso me sorprendió tanto lo de Yolanda. That's why it surprised me so much what Yolanda said. Fue una respuesta magistral, It was a great response ¿verdad? Comprender lo que pueda estar atravesando otra persona. to be able to comprehend what another person may be going ¿O through. nunca le pasó que llegó al supermercado Or did it ever happen to you when you go to the supermarket, apurado, when you're rushed, ¿verdad? Por algo. afflicted by Y something, por ahí la persona que lo estaba atendiendo and maybe the person that's helping you no tuvo la rapidez didn't have the speed, o a lo mejor no lo atendió bien. or maybe didn't treat you well? ¿Y cómo nos ponemos? And how do we get? ¿Cómo nos ponemos? How do we get? Yo tengo que orar una y otra vez I have to pray one y over and pedirle a over Dios que me dé again, paciencia. and I ask God to give me patience. Y a veces entender que esa persona And sometimes to understand that that person puede estar pasando por algo en tu vida. may be going through something in their life, Ser compasivo. to be compassionate. Ahí es donde se demuestra el amor de That's Dios. where you demonstrate God's love. Ahí es donde practicamos el amor de That's Dios. where we practice God's love. Ahí es donde Dios puede, como se dice en la Escritura, ¿verdad?
puede mostrarse al mundo a través de nosotros. That's how God can show himself to the world through us. Vamos demostrando la gloria de We Dios. begin to show the glory of God. Una sonrisa, A smile, un gesto a gesture, amable, a loving una gesture, buena a respuesta, good response, ¿verdad? Puede tocar un corazón, can touch a heart, puede tocar una vida can touch a life, y esa vida puede ser and that transformada. life can be transformed. ¿Lo está creyendo en esta Are you mañana? believing it this morning? Esto es sin dejar lo que yo estaba diciendo recién, Not leaving aside what we were just covering, ¿verdad? Porque vamos practicando en la comunión because we began to practice in the communion el aprender a ser bondadoso, generoso, respetuoso, to learn to be good, respectful, and generous sin dejar lo otro que es fundamental. without leaving behind what's fundamental. ¿Y cuál es lo otro? And what's the other thing? Fíjese qué interesante. Look how interesting. Lo otro, diga conmigo lo otro. Levante Say la mano, with diga me the conmigo lo other otro. thing. Porque a veces tenemos la tendencia Because sometimes we have the a tendency olvidar los pasos que son fundamentales para el to forget cristiano. the steps that are fundamental No for me a puedo for a salir de la Christian. vía. I can't get out of my lane. No puedo. I can't. ¿Y cuáles son los pasos fundamentales? And what are the fundamental steps? Cuando yo escribí esto, When I wrote this, puse el título en realidad, o no el título, la frase, puse pasos fundamentales para el nuevo cristiano. I put the fundamental steps for the new Christian. Y de repente Dios me corrige. And all of a sudden God corrects me. No, no es solo para el nuevo. But it's not just for the new Es para Christian. siempre. It's forever. Es para toda la vida. It's for the whole Es life. para que hasta el día que nosotros partimos de esta tierra. It's until we leave this earth. Tenemos que seguir ejercitando, We have to continue exercising, practicando estos pasos practicing these que steps son that are fundamentales. fundamental. El arrepentimiento. The repentance. No podemos dejar de hablar del arrepentimiento. We can't stop speaking about Pero es repentance, fácil hablarlo. but it's easy to speak it. El tema es si lo practicamos. The other topic is to see Porque if cuando we una persona practice ve it. Because when someone Y yo le digo, sees perdóname, me equivoqué. that I say, I'm sorry, I made a mistake, El arrepentimiento that no repentance solamente son palabras, is not only just words, sino que se transforma en un gesto, en but una it acción. becomes a gesture in Y a esa action. persona no le queda opción. And that person doesn't have que another darse option cuenta than to que realize está viendo algo diferente. that they're seeing something different. Porque ahí no hay orgullo, Because there's no No hay ego, there's no pride, ahí hay humildad, there's humility, ahí hay reconocimiento. there's recognition. En los matrimonios pasa mucho eso. In the marriage, that Esa happens a palabra lot. perdón mucho, That word, cuesta. forgive me, sorry, is tough más to los say. hombres a veces, ¿no? Sometimes the men more than women. Pero son pasos fundamentales But they're fundamental steps por el cual reflejamos la gloria de where Dios. we reflect the glory of God. Se refleja la gloria de The Dios. glory of God is reflected. No en lo que pedimos que otro hagan. Not of what we ask others to do. A veces le usamos el arrepentimiento como que todos tienen que hacerlo, cuando nosotros, Sometimes we say that repentance, that everybody has to do it. al practicarlo, When we practice en un it, momento se va a ejecutar la acción in a moment it'll be executed, the y otra action, persona va a ver and another person will see que hay una manera distinta de responder. there's a different way to Hay respond. una manera diferente de There is responder. a different way to Y yo me respond. pregunto, ¿cómo respondía Jesús? And I asked myself, how did Jesus respond? ¿Cómo respondía? How did he respond Cuando le daban los latigazos, when they would whip him? cuando clavaron esos clavos en sus manos, When they put ¿cómo in his respondía? hand? How did he respond? Qué ejemplo maravilloso. What a beautiful example. Por eso es importante que el arrepentimiento no solamente sea un mensaje de palabras, And that's why it's important that repentance doesn't be a message of our sino un words, mensaje vivido, but a message that is lived, representado en nuestras vidas. represented in our lives. Y Dios nos da la oportunidad And God gives us the de opportunity ir practicándolo. to practice it. Levante su mano y diga conmigo, me Lift cuesta up un your hands poquito, and say, it might be a challenge for pero lo me, voy aprendiendo a hacer. but I'm learning to do it. Otra vez diga conmigo, me cuesta un poquito, It might cost me a little pero bit, Dios me ayuda, but God helps me porque lo voy practicando. because I'm practicing it. Hay gente que le cuesta decir perdón. There are people that have a challenge to say sorry. Yo conozco gente que si te ofendió, acá no, I know people that if they te ofendió en algo, they get offended, a lo mejor te va a invitar a comer, they might take you out to a lo dinner, mejor te va a comprar un regalo, they might buy you a pero gift, no te va a decir perdón. but they will never say sorry. Le cuesta mucho. It's Porque they el struggle with perdón, that. Because o the el pedir sorry, perdón, or to ask for forgiveness, Ese acto de it's arrepentimiento, that act of repentance. ¿verdad? Es como una batalla interna. It's like an internal battle
que si la persona no lo va practicando le cuesta. that if the person doesn't practice it, it'll be a struggle for them. Diga conmigo, son pasos fundamentales. They're fundamental steps. A lo mejor usted dice, o usted a lo mejor piensa, ¿qué elemental que es esta mañana? You might say, this is too elementary this Pero morning. necesitamos volver un poco a lo fundamental. But we have to come back sometimes to what's the fundamental. Porque afuera nos están mirando, Because outside they're looking at us. afuera nos están viendo. Outside they're watching us. Y ahí es donde nosotros reflejamos And that's where we reflect la gloria de Dios. the glory of God. Recibir a Cristo, To receive Christ. hablar de Cristo, To speak of Christ. presentar a Cristo, To present Christ. es con nuestra actitud, It's with our es attitude. con nuestro estilo de vida, It's with our es lifestyle. con como nosotros nos It's comportamos. how we behave ¿Cuántos ourselves. dicen gracias, How many Señor? of you say thank you, God? El Señor dijo, si confesares en Romanos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Elemental. Lo practicamos para que una persona reciba a Jesús. We practice it for someone to be able to receive Le Jesus. decimos a la persona lo que tiene que hacer. We tell the person what they have to do. Pero el resto de nuestra vida But the rest of our lives, debemos aprender a confesar we have to learn to confess las promesas de Dios, God's promises. a declarar las promesas que Dios tiene para To declare the nosotros. promises that God has for us. ¿Verdad? No solamente de palabras, sino viviendo, It's not only by our words, but by living, confesándolo, confessing, declarándolo, declaring, creyéndolo en nuestro corazón. believing it in our Levante heart. su mano y diga conmigo, Lift Dios up your es hands and say, fiel. God is faithful. Mueva así la mano y diga, la Move your fidelidad hand de and Dios say, es grande. God's faithfulness is big. Lo declaramos, We declare lo it. decimos tantas We veces, say it so many times. pero cuando se manifiesta la fidelidad de But Dios, when God's faithfulness is manifested, nos asombra, it surprises us. nos asombra. It surprises us. ¡Wow! Mira lo que hizo We Dios. say, oh my God, look Pero what God sí es lo que did. venimos diciendo, But it's what I've been es saying. lo que vivimos declarando, It's what we live declaring. es lo que vivimos diciendo. It's what we live saying. Entonces, ¿qué hago? So what do I do? Antes de preocuparme, Before getting antes de worried, ponerme mal, before getting upset, comienzo a vivir I begin to la live fidelidad de Dios. God's faithfulness. ¿Cómo? How? Estando tranquilo, Being calm, estando confiado, being confident, descansando en Dios, resting in God, sabiendo que Dios knowing that God está a cargo de toda is in situación. charge of all Levante las dos situations. manos y diga como Lift up both Dios hands and say, se God encarga de todo. is in charge of everything. Todo está bajo control. Everything is under control Dios. of God. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Sí, pero a veces lo decimos. Yeah, but sometimes we just say it. Pero nuestra vida But our life refleja que estamos alterados, reflects that we're all nerviosos, nervous, preocupados, worried, ¿verdad? right? Cuando en realidad tenemos que estar reflejando But sometimes we have to be la reflecting tranquilidad. the tranquility. Hay un versículo que usted sabe que me gusta mucho a mí. There's a verse that you guys know that I like it a lot. Tú guardarás en completa paz. You will rest in complete peace. Sí, creo que no podría nunca explicarle cómo me ayudó ese versículo. I might not be able to ever explain fully how that Las pruebas, verse las has touched me. dificultades, the ese trials, the versículo era una difficulties. fortaleza en mi vida. That verse was a strength in Levante my la mano al life. cielo y diga conmigo, tú Lift up your hands guardarás and say, you will en keep completa paz in complete peace aquel those cuyo pensamiento whose thoughts en ti persevera. in those that persevere. Interesante, How interesting. pensamiento en The ti thought persevera. in him will Contra persevere. todo lo que se levanta, Against anything that's lifted el up. pensamiento de la palabra en mi vida, The thought of the word in my life. guardar esos To pensamientos, keep that thought. abrazar esos To pensamientos, embrace those thoughts. moverme en esos To move in pensamientos. those thoughts. Eso es lo que Dios ve y comienza a manifestarse de una forma sobrenatural. That is what God sees and begins to Amén. manifest in a No es supernatural way. solamente que la persona confiese con su It's not boca about just the person confessing with their mouth y que reciba a Jesús, and receive Jesus, sino que el resto de su vida but the rest of their life vaya aprendiendo a vivir en comunión, begin to live in communion, a practicar to practice lo que dice Dios en su what palabra God says in His Word, y creerlo en su corazón, and to believe it in His heart, creerlo en su corazón. to believe it in the heart. Y eso se manifiesta And that is manifested en el rostro, in the en la face, vida de la in the persona. life of the person. Levante la mano y diga Lift conmigo, up your hands somos and say with cartas me, leídas. and say, we are our red letters. Sí. Yeah. El bautismo. The baptism.
Yo pensaba y decía, a veces damos clase de bautismo. I thought to myself, sometimes we give Y aunque es básico y es teachings of fundamental. baptism, even though it's fundamental and basic. El bautismo habla de una nueva vida. The baptism speaks of a new life. Por eso dice la Biblia, o no sabéis, en Romanos 6 dice, o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Levante su mano y Lift diga up your conmigo, hands and say una with me, nueva vida. A new life. Vida nueva. A new life. Nosotros andamos en vida nueva. We go walking in a new Eso life. es vivir constantemente That is to live en constantly esa vida de gracia, in that life of grace, favor. of favor, ¿verdad? Right. Expresando. to express. Es como una representación It's like a en nuestra vida, representation in our life. ¿verdad? Una representación de lo que Dios dice en su A palabra. representation of what God says in His Word. Vivir agradecidos a Dios. To live grateful to God. ¿Por qué? Why? Levante su mano y diga conmigo, por Lift todo up lo your que hands ya and hizo. say, for everything that He has already done. Pero porque Dios no me da una bendición, me voy a enojar. Am I going to get upset because God doesn't give me a Porque de blessing? repente no viene como yo quería, me voy a poner Or mal. all of a sudden how it doesn't come the way that I want it? Y todo lo que ya hizo, And everything that He already que did? murió por mí, That He died for tomó mi me? lugar, He took my place? llevó mis pecados. He took my sins? Diga conmigo, volvamos al principio Let's go back to the beginning y nos vamos a dar cuenta. and we'll realize. Cuando a mí me agarra esas locuras así, yo lo When I primero que get me into acuerdo those thoughts, crazy thoughts, I es cuando remember nací de nuevo. is when I was born again. ¡Wow! ¡Qué momento glorioso! No sé What a cuántos se acuerdan de glorious eso. time. How many of you remember ¿Cuántos se that? acuerdan de eso? How many of you remember Cuando a that? mí me agarra un poquito así la When desesperación, I get a little desperate like that, digo, pero ¿cómo llegué yo? I say, how did I get Él me here? inundó de esa paz maravillosa. He overwhelmed me with His Su peace. presencia cautivó mi His corazón. presence captivated El my amor de heart. Dios me abrazó. God's love embraced me. Yo me acuerdo de eso And I remember that. y digo, Señor, ya con And I eso, say, maravilloso. Lord, with this is enough. It's Pero no te marvelous. quedaste ahí, Señor. But you didn't just stop Me there. seguiste dando You bendiciones. continue to give me blessings. Seguiste dándome You favores. continue to give me Seguiste favors. extendiendo tu You mano. continue to extend your Fuiste hand. generoso You conmigo. were generous with me. Fuiste añadiendo You were giving bendiciones. me blessings. Cada día nuevas Every bendiciones. day new blessings. Porque es una vida nueva. Because it's a new life. Con todo lo que eso With conlleva. everything that Levante la mano y diga entails. conmigo, una Lift up vida your hands nueva. and say, a new Con un life. montón de regalos. With a lot of new Con un gifts. montón de With a bendiciones. lot of Y blessings. declárelo fuerte, son And todas para declare and mí. say, they're all for Él me me. regaló todas esas He gifted bendiciones. me all those blessings. ¿Pero para qué? For what? Para compartirlo. But to share, Para manifestar to manifest el amor de Dios God's love en otros in others que no lo conocen, that don't know que Him, todavía no han dado esos pasos that maravillosos. still haven't taken those great steps. Lo último que nosotros no debemos pasar por alto, The last thing that we can't ¿verdad? overlook, Tiene que ver con el crecimiento. Diga conmigo, it el has to do with the crecimiento. growth, El crecimiento. the growth, El crecimiento. the growth. ¿Cómo el crecimiento? What do you mean, growth? El crecimiento The growth es la palabra. is the word, Conocer la palabra. to know the word. Hay un peligro. There's danger. Atención, diga conmigo, hay Pay un peligro. attention. There's a danger. Hay un peligro. There's a danger. Hay un peligro. There's a danger. Porque a veces al llenarnos de conocimiento Because sometimes getting filled with puede knowledge, venir el orgullo. there can be ego. cuánto sé de la pride. Biblia. Oh, I know so much of the Cuánto conozco de la Bible. Biblia. I know so much. Pero ¿de qué sirve eso? Well, what is that good for? Está contaminado. It's contaminated. Por eso es mejor practicarlo That's why it's better to practice que it solo hablarlo. than to speak it. Ejercitarlo To exercise es it mejor porque me va is better preparando. because it begins to prepare me Ir poniéndolo en práctica. to begin putting it into practice. Yo agarré un volante. I got a flyer here Porque esta semana vamos a hacer los volantes. because this week we meant to go to the ¿Verdad? flyers. Y acá está. And here it is, De una sola cara por ahora. of one face only. Acá podemos experimentar, expresar el amor. We can experience the love right here. Nosotros estuvimos acá hace muchos años. We have been here for many years. Y hemos visto cómo Dios toca personas. And we y have seen how God touches the lives and hearts. ayer cuando vamos repartiendo esto, o cuando íbamos repartiendo And when we esto, would give out the flyers, veíamos la necesidad de la gente. we would see the need that people had. Diga conmigo, necesidad. Say with me, need. Pero también me topé con alguien But
But I also had Le contaba a la pastora, a crossing with someone, un muchacho que tuvo una mala experiencia. a young man that had a bad experience. Y cuando él me empezó a contar eso, yo me di cuenta que no podía rebatir la experiencia que And tenía. when he began to share with me his bad experience, I knew that I couldn't combat with No his bad podía experience. rebatir lo que él vivió. I couldn't combat with Una it. mala experiencia A bad Con alguien experience with de someone la iglesia. of the church. Y yo me fui mal. And I left upset. Pero como Dios siempre compensa las But cosas, how God always, balances cuando estaba things. entregando estos volantes ayer, When I was giving the alguien lo flyers recibió con yesterday, amor. someone received it with A love. alguien le sirvió. Someone received. Pero me quedé orando por ese But muchacho. I stayed praying for that young Porque yo man. decía, Señor, solamente tú puedes sanar ese Because I corazón say, herido. God, only you can De heal that alguien que hurt cuando heart. tenía que ejecutar algo, That someone, when they had to execute something, lo ejecutó mal. they executed wrong. O será porque no lo practicó o lo practicó mal. Or maybe that they didn't practice it or they Pero ese practiced it muchacho wrong. estaba herido, lastimado, But that young man was hurt, ¿verdad? right? Y opuesto completamente a recibir la palabra. Completely opposed to receiving the No, word. no estaba enojado con la palabra. He wasn't upset with the word. Estaba enojado con el hombre. He wasn't angry with the word, but angry with No estaba man. enojado con Dios. He wasn't angry with God. Eso me gustó por un momento. That's what I liked for a moment, Porque me di cuenta que está herido, because I realized that he was pero no hurt, enojado con Dios. but not angry with God. Por eso es tan importante That's why it's important cuando nosotros practicamos when we practice saber que nos están viendo, knowing that they're watching nos están us. mirando. They're looking at us. Somos, como decía Pablo, cartas leídas, otros están viendo nuestra Like conducta. Paul said, that we're red letters, others en are esta watching our mañana, character. This Si morning, quiero algo deseo que te lleves algo, que nos llevemos algo, if there's something that I desire for you to take, es practicarlo bien, is to practice it well, ejercitarlo bien. to exercise it well. El amor, The love, el respeto, respect, la honra, honor, son cosas que se practican they're things that are practiced en la comunidad. in the community. Si yo tengo problemas contigo, If I have problems with tú you, tienes problemas conmigo, if you have problems y with no lo me, arreglamos, and we don't fix them, estamos en problemas. we're in trouble. Mire lo que está solo, digo, quiero Look at the arreglar todo person esta next to mañana. you and say, I want to fix everything this morning. Necesito arreglar todo, I need to fix everything. no pasar por alto. Don't overlook it. Ahora, yo comprendo But now I comprehend que muchas veces hay situaciones that there are moments, that there's que se situations demoran un tiempo, that can be prolonged. se toman su tiempo, It might take some time, pero tú debes estar orando. but you have to be Tú praying. debes estar diciendo, Señor, You have to ayúdame. be saying, God, help me. Señor, dame la fortaleza. God, give me strength. Y tú estás practicando And en you ese are momento. practicing in that moment. Estás ejercitando You are exercising para yourself poder hacerlo y to be ejecutarlo. able to do it and execute it. Miren cómo me vino esto. Look how Lo this came anoté to por me. ahí en un papel. I wrote it down in a paper. Creo que lo anoté porque de última me vino. I No, acá no, think- en otro papel lo anoté. I wrote it down in another paper. Ejercicio, Exercise, práctica, practice, ejecución. execution. 3 cosas. Three Ejercicio, things. Exercise, práctica, practice, ejecución. execution. ¿Dónde nos quedamos? Where do we get left? ¿Dónde leave fallamos? off? Where do we fail? El otro día escuché algo que me llamó la atención y me The gustó other day, mucho. I heard something and I really liked it. ¿Se acuerda lo que le pasó a Moisés cuando sube al monte? Do you remember what happened to Moses when he went up to the mountain? Y su hermano se queda abajo encargado. And his brother stayed in charge down. Y la impaciencia And the de no impatientness esperar of not waiting que creó un ídolo, creates an idol, generó un ídolo. generated an idol. Y Dios trabaja con nuestra paciencia. And God works with our patience. Dios está en control, God is in control. pero nosotros debemos entender But we have to understand, Comprender. y comprehend, dar esos pasos fundamentales. and give those fundamental En los dos steps frentes, haga así con la on mano y both a- ends. Tenemos On both ends. que ir haciendo lo que dijo el Señor. We have to do what God Y said, tenemos que ir practicando lo que dijo el and we Señor. have to go practicing what God Tenemos said. que ir dando el mensaje. We have to give the Y message tenemos que ir viviendo el mensaje. and live the message, Ejercitándolo, practicándolo. exercising it, practicing Y it. ahí viene la And respuesta that's de parte de Dios. where God's response comes Por eso from. en segunda de Pedro, y ya voy cerrando en esta That's why mañana, in 2 Peter it el reloj me says, está apurando, así que... the clock Segunda de is Pedro, pushing me. capítulo 3, versículo 11. Chapter 3, verse 11. Lo tengo acá en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice la Escritura. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como
3:11, segunda de Pedro, la anoté mal. No, lo noté mal. Pero bueno, I wrote it down wrong. será que es para otra cena. I guess it was for another time. Sí, es para otra oportunidad. Dice, no, es primera de Pedro. Yeah. It's 1 Peter Pedro 3:11. 3:11. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguno cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis. Diga conmigo, no hay prueba. There's no test. Levante la mano, no hay Lift up your hands and prueba say, there's no test que me pueda quitar la fe, that can take away my robar faith, la fe. that can steal my ¿Verdad? faith. No debo ahora, escuche esto. Now A veces listen to nosotros this. somos fácil para decir las cosas. Sometimes we're easy to say things. Y a veces decimos rápidamente, todo va a estar bien. And sometimes quickly we say everything's going to be okay. A veces todo va a estar bien. We say everything's going to be okay. Pero ¿cómo toma una persona But how does someone take que está pasando por esa dificultad? that is going through that Esa difficulty, expresión. that expression? ¿Cómo lo toma? How do they take it? ¿Cómo lo recibe? How do they receive it? Por eso el apóstol Pedro, That's why the Apostle escribiendo, Peter writes. ¿verdad? Enseña He teaches a ser compasivos to be compassionate y muchas veces a ponernos en el lugar de la persona. and many times to put ourselves in the other Y person's no sentirnos shoes víctimas. and not to feel ourselves as ¿Verdad? victims. Por eso es importante vivirlo esto. That's why it's important for En us el to nombre live de this Jesús. in the name of Jesus. Levante su mano en esta mañana. Lift up your hands and say this morning, Dios es bueno. God is good. Declárelo, Dios es Declare bueno. it. God is Su good. amor His se ha love extendido sobre nuestras is vidas. extended over our Mueva la lives. mano al cielo y dígale gracias, Move your hand Señor. and say, thank you, God. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por Thank you bendecirnos. for blessing Gracias, us. Jesús. Thank you, Jesus. ¿Cuántos se animan a dar un How many of aplauso you al are Señor en willing to esta give mañana? praise to the Lord? ¿Cuántos dicen gloria a How many Dios? say glory to God? ¿Cuántos dicen How many gracias, say thank Jesús? you, Jesus? Una comunión sobrenatural es eso. A communion that's supernatural is that. Ir practicando, To go practicing, ejercitando to exercise para el momento de la ejecución. for the moment of execution. Cómo yo me expreso How I express myself, y cómo voy compartiendo how I go sharing, y cómo van recibiendo las personas. how the people receive. Diga conmigo, una comunión sobrenatural. A supernatural Una communion. comunión sobrenatural. A supernatural Acá communion. sucede algo poderoso. This is where something powerful Acá happens. sucede algo maravilloso. Something marvelous happens. Por eso milagros suceden. That's why miracles happen. Por eso milagros Dios manifiesta That's why God manifests cuando estamos miracles en la comunión. when we're in communion. Pero a veces Dios no hace milagros, But sometimes God doesn't do miracles. pero nos enseña a perdonar. But He teaches us to forgive, Nos enseña a pasar por alto la falta, to overlook the ¿verdad? faults. Nos enseña a ser generosos. He teaches us to be generous. Por ahí no nos gusta tanto eso Sometimes we don't y like queremos los that. milagros. And we want the miracles. Pero no nos olvidemos ni de una cosa ni But de let's la not otra. forget of one thing or the other. Porque Dios hace milagros, Because God does miracles. pero me enseña a ser generoso. But He teaches me to be generous. Me enseña a compartir. He teaches me to share. Me enseña que lo que Él me da, He teaches me that what He Tiene un gives me propósito. has a purpose. no solamente un propósito egoísta, Not only an egoistic purpose, sino que compartir con otros. but to share with others. Por eso es tan importante nuestra generosidad. That's why it's so important, our generosity. Levanten la mano y diga conmigo, Lift up your practicando hands la and say, the generosidad. practice of generosity, Ser generosos, to be generous, abrir, to open your hands, bendecir, to bless, como Dios lo how como la God palabra says le it, dice. how the Word says it. Amén. Amen? Y en su momento, And in its time, tú verás como Dios hace el milagro. you will see how God does the Sin que miracle. creas With you que esto believing es magia, that this is magic, esto es obediencia, this is obedience, estos son principios, these are principles. esto es algo que nosotros vamos practicando, This is something that we go practicing, ejercitando, exercising, y en un momento aparece la and in respuesta. one moment the response En un appears. momento se manifiesta lo que In Dios one prometió. moment, God it manifests Y en what ese God momento allows. muchas veces decimos, pero claro que Dios iba a responder. And sometimes we say, of course, God was going to respond. ¿Cómo disfrutamos? ¿Cómo, How do we cómo enjoy? vivimos la experiencia? Amén. How do we live the experience? En esta mañana vamos
a orar. This morning we're going to pray. Yo quiero bendecir a las personas que I se want to bless conectan the people that are getting connected y orar para que Dios extienda su mano poderosa, and pray for God to extend His que obre powerful hand poderosamente en esas to work vidas, in a powerful y en way esos over corazones. those lives and those hearts. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Todos levantamos nuestras We're manos en all esta going to lift mañana up our hands y this oramos morning. a Dios. And Padre, we pray to gracias God. Father, thank por tu you bendición, for your blessing, por manifestarte en mi for vida. manifesting yourself in my Señor, life. Lord, te alabo y te bendigo. I bless you and I bless Mueva su mano y diga conmigo, gracias Señor. Move your hand and say, thank Gracias you, God. Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Recibe la gloria, Receive the glory. recibe la alabanza Receive the y praise. tú recibe la And you bendición. receive the Recibe el blessing. milagro de Dios. Receive the miracle En of el God. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And Apláudale amen. fuerte al Give him Señor. praise. Dios es bueno. God Amén. is good. Amen. Seguirá siendo bueno He siempre. will continue to be good. Siempre. Always. Siempre. Always. Él es bueno. He is good. Aunque me cambie el mensaje.